Bienvenidos a este segundo tutorial sobre creación eh, de archivos de Excel desde el código de C#. Bueno, aquí vemos un Excel con su gráfico y una serie de bueno, novedades en cuanto al primer tutorial. En este segundo tutorial vamos a ver pues cómo crear el gráfico, cómo darle color al texto y a las celdas y cómo añadir fórmulas. Como veréis, este es el resultado de una fórmula, cómo añadir fórmulas a las celdas. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bien, pues vamos a verlo a continuación. Para aquellos que no habéis visto el primer tutorial correspondiente a Excel, a creación de archivos y de hojas de Excel, os emplazo a que lo veáis, puesto que esta segunda parte pues va a continuar desde la primera, ¿vale? Desde el primer tutorial en el cual ya teníamos un proyecto creado y creábamos una hoja de Excel, ¿sí?, como la que habéis visto, ¿vale? Simplemente con estas tres primeras columnas y con el título. No había gráfico, no había colores, no estaba la última columna con las fórmulas. Entonces vamos a tirar desde ese primer ejemplo, vamos a continuarlo, por lo que, bueno, os emplazo a que veáis el primero para poder poneros un poco al día. Para aquellos que ya venís del primero, bueno, acordaros, vamos a hacer un rápido repaso y así, tanto unos como otros, pues cogemos el hilo. Había una primera pantalla, que es esta, simplemente con un botón, que lo que hacía era lanzar un segundo proceso, una segunda pantalla, en un hilo de ejecución distinto y con, acordaros que usábamos el background worker en la segunda pantalla para poder ir actualizando la información que aparece y la barra de progreso, ¿vale?, para que nos diera el porcentaje que lleva hecho y la barra de información que nos indica qué es lo que está haciendo. Esto lo hacemos con el background worker, ¿vale? También hay otro vídeo que habla de él y que os enseña cómo utilizarlo. Bien, en cuanto a la primera ventana no ha habido ningún cambio, sigue siendo la misma y el código asociado sigue siendo exactamente el mismo, ¿vale? Instanciamos la segunda ventana, damos una posición inicial en la que debe aparecer y la mostramos, ¿vale? No hay nada más. En la segunda ventana, primero y antes de que se me olvide, debemos añadir, porque ahora ya para el tema de dar formato al texto y celdas y demás, necesitamos trabajar con el espacio de nombre System Drawing, que en el primer video tutorial no lo utilizamos. No es tan sencillo como referencias con el botón derecho del ratón, agregar referencia, dentro del framework nos vamos a buscar System Drawing, ¿vale? Seleccionamos, aceptamos y que nos lo incluya, ¿de acuerdo? Bien. En cuanto al diseño de pantalla no ha habido ninguna variación, sigue siendo exactamente la misma, por lo tanto cierro y nos olvidamos de ella. Y vamos a ver el código, ¿vale? En el constructor, pues mismo código, no ha habido variación tampoco, ¿vale? Creamos background worker tal y hacemos la llamada al método crea Excel, que es el que nos va a crear la hoja Excel. ¿Vale? Los métodos para el background worker, lo mismo, siguen siendo exactamente los mismos y no ha habido ninguna variación en el código. Donde sí ha habido variación ha sido, primero, en las cabeceras hemos añadido perdón, hemos añadido el color, ¿vale? Porque al texto, primero, le vamos a poner la letra en negrita, ¿vale? Aquí lo tenéis. Para trabajar con ellos, con este tipo de propiedades, pues lo mejor es asignar, lo mejor no, hay que hacerlo a la fuerza, si no, no nos permite trabajar con ellos. Hay que asignar las celdas o la celda en este caso con la que vamos a trabajar a la variable rango, que es de tipo range, ¿vale? Y después ya sí nos permite acceder a distintas propiedades como font, como lo que sea, ¿no? En este caso vamos a trabajar con el fuente, con el tipo de letra y sus distintas propiedades, y la vamos a subir a un tamaño 24 para hacerlo más grande, puesto que va a ser el título. La vamos a poner en negrita, bold igual a true, y le vamos a
cambiar el color a la letra que no al fondo, luego veremos que también se le puede cambiar al fondo, y se lo vamos a poner rojo, ¿vale? El color. Bien, os he utilizado las dos maneras de asignar el color. A ver, de esta manera lo que hacemos es, digamos, una transformación, ¿vale?, de la enumeración que tenemos dentro del espacio de nombre System Drawing, ¿vale?, del color rojo. Lo que hacemos es convertirlo a el sistema de colores que entiende, en este caso, las Office Tools, ¿vale?, que sería las Office Tools de Excel. Las Office Tools de Excel tienen un rango de colores indicado por una serie de números, ¿vale? Y si le ponemos color red directamente, pues no lo va a entender. En este caso, aquí o asignamos un número o hacemos la transformación correspondiente para que él entienda el color, ¿vale? Os he puesto aquí una de ejemplo para que lo veáis. Una vez hecho esto, aquí sí ya podemos poner el color punto, el color que queramos, ¿vale? De los que tiene dentro de la numeración, pues podríamos poner cualquiera de ellos. En este caso yo he puesto el rojo. Bien, como veréis aquí debajo, en vez de poner todo ese follón de letra pues he puesto directamente el color. El amarillo es el número 6, pues le he puesto el 6 y fuera, ¿vale? Si tenemos ese índice de colores, pues podemos asignar directamente. Bien, en las cabeceras, pues ya habíamos visto antes que teníamos unas cuantas cabeceras. Simplemente he añadido la cuarta cabecera, que es el dato, que es donde vamos a calcular el dato con las fórmulas, ¿vale? Y luego pues hemos seleccionado el rango desde la celda B3 a la E3 y le hemos puesto el color amarillo. Indicaros una diferencia. Cuando vamos a trabajar con una celda concreta, no hace falta especificar el rango. Ponemos cells directamente, fila y columna, y le asignamos, en este caso, el literal dato, el texto, la fórmula o que queramos, ¿vale? Cuando es una celda concreta. Cuando vamos a trabajar con varias celdas a la vez, que vamos a seleccionar un rango de celdas, pues cambiamos esta palabra cells por range, ¿vale? Para indicar el rango de celdas. En este caso, ya no es fila-columna, sino desde la celda B3 a la celda E3. En este caso están en la misma fila, ¿vale? Porque si os fijáis están en la fila 3. Pero si cogiéramos fila-columna distintas, igual, pues desde la B3 hasta la W25. Cogería todo ese recuadro, ¿vale?, de celdas, desde la B3 a la W25, y sería el rango de celdas con el que vamos a trabajar. Bien, sigamos. Ponemos borde a las celdas, esto ya estaba de antes, y centramos los textos. Este rango de aquí, puesto que es el mismo que aquí, no necesitaríamos repetirlo, podríamos haber omitido esta línea. Bueno, simplemente como estas dos líneas las he añadido en este ejemplo, pues bueno, no me he dado cuenta, se podría quitar tranquilamente, ¿vale? Si es el mismo rango, pues podemos indicarle todo lo que nos interese, mientras no cambiemos de rango. Lo dicho, centramos las hojas y asignamos el ancho de las columnas, ¿vale?, de los datos. En este caso hemos añadido la 5, ¿vale?, la cuarta columna de datos, que en este caso sería la 5, y le hemos dado su tamaño, ¿vale? Esta es la única modificación que habría en cuanto a las cabeceras. Bien, en cuanto al texto, al Excel, a lo que sería la asignación de los datos, pues bueno, la única modificación que ha habido ha sido en la asignación de datos, ¿vale? El resto es todo lo mismo. Montamos las cabeceras, etcétera. Os remito otra vez al primer vídeo para entender todo esto aquí. Bueno, simplemente estamos instanciando el libro, la hoja, dándole un nombre, eliminando la que crea por defecto, ¿de acuerdo? Y montando las cabeceras, ¿vale? Todo esto es para darle el formato arriba a las cabeceras y al título. Y luego ya, pues bueno, desde la fila 4 en adelante, acordaros que habíamos puesto 20 filas. Aquí tenemos el máximo, pues iremos agregando los datos, ¿vale? La 1, pues el dato el 2 tal, y aquí es donde viene la novedad. Vamos a asignar a la última columna, a la columna 5, las fórmulas
para el cálculo del dato, ¿vale? ¿Cómo asignamos una fórmula en Excel? Pues la forma más sencilla, sobre todo al principio, os vais al libro Excel, como es en este caso, nos venimos a la celda, decimos, vamos a ver, ¿cuál va a ser el cálculo que yo voy a hacer? Pues este, pum, 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 creáis la fórmula. ¿Ya tenéis la fórmula hecha? Pues la copiáis. No os olvidéis, muy importante, el igual, porque el igual es el que nos está diciendo que estamos asignando una fórmula, no un dato fijo, ¿vale? El igual es muy importante, ¿vale? Cogemos la fórmula, nos venimos al código y trasladamos esa fórmula al código. En este caso, puesto que tenemos datos que son dinámicos, que van variando, pues bueno, tened en cuenta que la fórmula que nosotros vamos a trasladar a la hoja Excel no es más que un texto, ¿vale? Es una secuencia de caracteres, ¿vale? Que nosotros vamos a pasar como texto y que luego, cuando se le asigne, pues el Excel lo identificará, pues si es una fórmula, identificará la fórmula, si es un dato, es un literal, pues identificará el literal. Y en el caso de los literales que tengan que ser numéricos o que tengan que ser alfanuméricos, pues también se les puede dar su formato correspondiente, ¿vale? Para indicar que es un número o es un texto. En este caso es una fórmula, con que le pongamos el igual delante, él ya entiende que eso es una fórmula y lo asignará como tal, ¿vale? Pero no os olvidéis el igual, ¿eh? Es lo importante para indicar que ese dato es una fórmula. Aquí podríamos poner condicionales, podríamos poner redondeos, ifs, lo que nos apeteciera, ¿vale? Es simplemente trasladar la fórmula de Excel aquí, ¿vale? Es tan sencillo como eso. Y, bueno, en este caso lo he asignado a una variable porque yo quería hacer un chequeo primero, debugando, haciendo un debug, y comprobar que la fórmula que aparecía aquí es la que tenía que ser, porque hay que ir con cuidado con los paréntesis, etc., ¿vale? Y luego pues lo asignamos directamente a la celda que nos interesa y punto. Y ahí tenemos ya la fórmula montada que nos va a dar un dato. ¿De acuerdo? Y una vez montados todos los datos en la hoja, una vez la hoja ya tiene todos sus datos asignados, es el momento de crear el gráfico. Para ello he creado un método nuevo que se llama creaGráficos, al cual le paso la hoja por referencia, ¿vale? Para que sea de ida y vuelta y me la devuelva actualizada con el gráfico. Con el gráfico incluido ya en la hoja. ¿De acuerdo? ¿Qué hace este método creaGráficos? Pues vamos a verlo. Este creaGráficos lo que hace es crea una colección de gráficos, un elemento charObjects, ¿vale? El cual a su vez va a incluir un contenedor de gráficos, un charObject, y este a su vez es el contenedor del objeto gráfico en sí. ¿Es necesario todo este jaleo? Sí. Sí, porque si no, hasta que no llegamos al elemento chart como tal, no podemos trabajar con sus propiedades, ¿vale? No nos lo permite. Lo otro son contenedores. Entonces, bueno, nos guste o no, tenemos que pasar. ¿De acuerdo? Bien, entonces, paso siguiente. Una vez hemos creado ya el gráfico, el chart, pues ya nos podemos a trabajar con él. Instanciamos, porque aquí no hemos instanciado, simplemente hemos definido, instanciamos la colección, instanciamos el contenedor y le asignamos a la variable chart, pues el chart correspondiente que hemos creado, aquí lo veis, que hemos creado en el contenedor. Le hemos dado un tamaño, aquí os lo pongo, izquierda, arriba, ancho, alto, ¿vale? O sea, a la izquierda, posición a la izquierda, posición arriba, donde vamos a colocar, y desde ese punto va a tener 600 píxeles de ancho y 150 de alto. ¿De acuerdo? Que tengáis claro que son estos cuatro números. Bueno, pues ya lo hemos creado, se lo asignamos a la variable chart y a partir de ahí nos ponemos a trabajar con ella. ¿Vale? Chart range es el rango, ¿vale? Una variable de rango, a la cual le decimos que vamos a coger los datos desde la celda E3 a la E23. A la variable chart range, ¿vale? Veis que hacemos un get range. ¿Esto qué es? Cogemos ese rango de datos para utilizarlo para el gráfico.
Aquí hay un truquillo. ¿Veis dónde empieza? Empieza en la E3. Si nos venimos al gráfico, vemos que la E3 es la cabecera. ¿Por qué? Porque él va a utilizar esta cabecera para la leyenda. ¿Vale? Es importante coger la cabecera para que nos asigne la leyenda. ¿De acuerdo? Eso tenerlo muy en cuenta. ¿Vale? Si aquí debajo, aparte de esto, necesitamos tener una serie de textos, estos textos los tendremos aquí y cogeremos esas celdas también para que nos imprima los valores, ¿vale? Nos los indique aquí debajo. Bien, acordaros, importante, indicad la cabecera para que aparezca en la leyenda. Y bueno, hasta la E23, que es toda la columna de datos, ¿vale? Que sería todo esto. Si pinchamos aquí, en el gráfico, ¿veis? La zona de selección tiene su cabecera y los datos tienen toda la zona correspondiente a la columna de las fórmulas, ¿vale? Le decimos que es un tipo de gráfico XL column clustered, que es las barras, ¿vale? Esto tiene más tipos, tiene el pie, tiene la área 3D, tiene un montón, ¿vale? Cada uno de ellos pues, nos mostrarán los gráficos de una manera o de otra, ¿vale? Puede haber alguna diferencia en cuanto luego a la instanciación de las propiedades, o sea, perdón, a la asignación de las propiedades, ¿vale? Pues en las labels, por ejemplo, me consta que hay alguna diferencia, ¿vale? O sea, lo digo porque, bueno, yo os he puesto este ejemplo. Si vais a utilizar otro, que sean tartas o que sean líneas o que sean áreas, tened en cuenta que puede haber alguna variación luego en el resto del código, ¿vale? Tiene título, ¿vale? Para que lo muestre, se lo asignamos, le decimos que es este, que nos muestre las etiquetas de datos, ¿vale? De izquierda y de abajo, y le vamos a decir que el origen de datos es el rango que hemos seleccionado al principio, ¿vale? Y misvalue es porque, bueno, en este caso nos está pidiendo una posible segundo parámetro que en este caso no es necesario y que por lo tanto le decimos que es un missing, ¿vale? Le decimos que lo deseche, ¿vale? Que no lo tenga en cuenta. Que muestre la leyenda y que muestre las etiquetas. Con esto es más que suficiente. Él nos pinta el gráfico, ¿vale? Y nos lo muestra en la posición en la que le hemos indicado y con el tamaño que le hemos indicado, ¿vale? A continuación de esto, pues simplemente grabar el libro, ¿vale? Y liberar recursos. Acordaros, vuelvo a repetir, hay que cerrar el libro y hay que liberar el objeto, ¿vale? Hay que hacer un release object, liberar el objeto para que lo suelte de memoria. Pero primero que suelte el libro y luego que suelte la instancia del programa de Excel, ¿vale? Porque si no, acordaros lo que os dije en el primer tutorial, que puede que cierre el libro, pero el Excel se queda en memoria, ¿vale? Funcionando. Y aunque nosotros no lo veamos abierto, sí está la instancia del Excel consumiendo memoria y en ejecución por ahí de fondo de los procesos. ¿De acuerdo? Pues bueno, si lo vemos, aunque ya lo hemos visto, una cosa, no podéis generar el Excel, o sea, no podéis trabajar sobre el mismo archivo Excel si lo tenéis abierto, ¿vale? El Office bloquea los archivos cuando los abre. Con lo cual, si lo dejamos abierto, ¿vale? Y le damos a generar, nos va a pegar un casque, ¿vale? Porque va a decir, no puedo acceder a él. Está trabajando, ¡pum! No puedo obtener acceso, porque se está utilizando. Y automáticamente hace catapum y casca. Esto me da opción a mostraros lo que yo os decía. Si nos venimos aquí, si nos venimos a los procesos, ¿vale? Y cerramos esto, que es el Excel, no lo quiero guardar. Ahora el Excel ya no lo tengo abierto, ¿vale? Pero
¿Veis? La cantidad de Excels que hay aquí. Esto es de todas las pruebas que he estado haciendo y en las cuales no se ha cerrado, no se hace el release, no se ha hecho el release object, ¿vale? Del programa, ¿vale? De la instancia del Excel. Entonces nos toca venirnos por aquí y ir cancelando todas las instancias, porque si no eso se queda ahí, ¿eh? Y se queda y se queda y se queda y hasta que no apaguéis el equipo, por más veces que abráis y cerráis el Excel, esto se queda aquí abierto, ¿vale? Estas estaban aquí, entre otras cosas, para que pudierais ver qué es lo que ocurre. Bien, si ahora lo lanzamos, ya tenemos el Excel cerrado, o por lo menos el libro, ¿vale? Si lo lanzamos, lo ejecuta sin problemas, genera todas las columnas de datos, no ha dado tiempo ni siquiera a ver que se había generado el gráfico, le decimos que sí, y una vez termina, hace el release del libro de tal y cierra la ventana, ¿vale? En estos momentos ya el Excel se ha cerrado, y si nos venimos aquí, ¿vale? Tenemos, ¿veis? El Excel que os he enseñado antes con las celdas en amarillo, el texto con un tamaño distinto y un color distinto, las fórmulas en todas las celdas y veréis que va cambiando la celda, ¿vale? Que va cogiendo el dato de su fila correspondiente y el gráfico, ¿vale? Que tiene, ¿veis? Dato, que es la cabecera, en la leyenda y las distintas columnas de los distintos datos. ¿De acuerdo? Pues espero que este tutorial os sirva para poder trabajar con Excel desde C. Veis que no es difícil, no es complicado, simplemente hay que tener una noción de cómo hay que hacerlo. Y bueno, podéis hacer los libros todo lo complicados que se os ocurran. Yo podría enseñaros algunos de los que tengo que da susto verlos, pero todo creado desde C. Así que espero que os haya servido de ayuda. Bueno, cualquier duda lo de siempre, no dudéis, valga la redundancia, en hacer las preguntas que consideréis necesarias. Estoy a vuestra disposición. Y bueno, como siempre os digo, estad al tanto en el canal o suscribiros si queréis estar informados de los vídeos que vaya subiendo. Y nada, aquí estoy para lo que haga falta. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego.